Durante mucho tiempo se pensó que los anillos eran eternos, una característica estable del planeta. Pero observaciones más recientes han encendido una alarma. La sonda Cassini, que orbitó Saturno entre 2004 y 2017, reveló datos inquietantes. Los anillos están desapareciendo. Literalmente están lloviendo sobre Saturno. Las partículas son arrastradas por el campo magnético del planeta y precipitan lentamente hacia su atmósfera. A este ritmo, podrían desaparecer por completo en unos 100 millones de años. Esta revelación nos obliga a replantear lo que creíamos saber. Si los anillos son tan efímeros, significa que vivimos en un momento cósmicamente privilegiado. Estamos observando una fase temporal en la historia de Saturno, un espectáculo que no existió durante gran parte del pasado del planeta y que no existirá en su futuro lejano. Es como si hubiéramos llegado justo a tiempo para ver los fuegos artificiales antes de que se apaguen para siempre. Los anillos no son estáticos. Dentro de ellos se producen ondas, huecos, estructuras en espiral y otros patrones causados por la interacción con las lunas de Saturno y entre las propias partículas. Algunas lunas pequeñas, llamadas lunas pastoras, como Prometeo y Pandora, moldean los bordes de los anillos con su gravedad. Estos movimientos hacen que el sistema de anillos esté en constante evolución, un equilibrio delicado entre creación y destrucción. La existencia de estos anillos también plantea interrogantes sobre la evolución de otros planetas del sistema solar. Júpiter, Urano y Neptuno también tienen anillos, aunque mucho más tenues y difíciles de observar. ¿Podría ser que todos los planetas gigantes hayan tenido anillos brillantes como los de Saturno en algún momento de su historia? ¿Estamos viendo a Saturno en una etapa intermedia que otros ya pasaron y que algunos podrían alcanzar en el futuro? Incluso desde un punto de vista poético y filosófico, los anillos nos recuerdan la transitoriedad de todo en el universo. Algo tan majestuoso, tan visualmente impresionante, puede desvanecerse con el tiempo. La belleza de Saturno no está en su permanencia, sino en su fragilidad, en esa danza efímera de partículas que, por alguna razón, nos tocó presenciar. Los anillos de Saturno, entonces, no son simplemente adornos cósmicos. Son un laboratorio natural que nos permite estudiar fenómenos físicos a una escala colosal. Nos enseñan sobre colisiones, gravedad, evolución planetaria, y también sobre lo fugaz de lo bello. Cada vez que levantamos un telescopio hacia Saturno, estamos mirando una maravilla que el universo decidió mostrar solo por un tiempo limitado. Y en ese vistazo breve, encontramos más preguntas que respuestas. ¿Quién dijo que el universo no sabe contar historias? La lenta desaparición de los anillos de Saturno no es un evento hipotético ni una suposición lejana. Es una realidad comprobada por décadas de observaciones astronómicas, que alcanzaron su punto culminante con los datos recopilados por la sonda Cassini de la NASA. Durante su misión, Cassini detectó que los anillos no solo eran estructuras dinámicas, sino también frágiles y temporales. La sonda confirmó la existencia de una constante lluvia de partículas, que caen desde los anillos hacia la atmósfera superior del planeta. Esta caída se debe a la interacción de las partículas con el campo magnético de Saturno, que arrastra las motas de polvo y hielo en una espiral descendente hasta que finalmente son absorbidas por el gigante gaseoso. El proceso ha sido bautizado como la lluvia de anillos, y aunque no puede verse a simple vista, tiene una magnitud colosal. Se estima que Saturno pierde entre 400 y 2.800 kilogramos de material por segundo desde sus anillos. Es como si una pequeña piscina olímpica de hielo estuviera siendo vaciada sobre el planeta en cada instante. Este material se ioniza, se vuelve parte de la atmósfera de Saturno, y en última instancia, se pierde para siempre. Así, lo que durante siglos fue considerado un rasgo eterno del planeta, está en realidad en un proceso irreversible de descomposición. Para poner esto en perspectiva, la desaparición total de los anillos podría ocurrir en un intervalo de entre 100 y 300 millones de años. Aunque para la escala humana parece una eternidad, en la escala del sistema solar es apenas un suspiro.
Saturno tiene más de 4.000 millones de años de antigüedad, y sus anillos podrían ser tan recientes como 100 millones de años atrás, lo que significa que podríamos estar observando apenas la mitad de su vida útil. Es como si la humanidad hubiese llegado justo a tiempo para ver un espectáculo que pronto dejará de existir. Un evento tan raro que, quizás, no se repita en la historia del cosmos cercano. Además de la gravedad del planeta, otros factores están acelerando esta desaparición. Las colisiones internas entre fragmentos dentro de los anillos generan residuos más pequeños, que son más susceptibles a ser arrastrados por la radiación solar y el campo magnético. También existen procesos electrostáticos que expulsan partículas hacia el espacio o las empujan hacia Saturno. Estos mecanismos, combinados, actúan como una especie de reloj de arena celestial, donde cada grano de hielo que cae representa un segundo más hacia la inevitable extinción del sistema de anillos. Esta pérdida no solo tiene implicaciones estéticas o simbólicas. Los anillos son laboratorios naturales para entender cómo se forman y evolucionan los discos de materiales en el espacio. Desde la creación de planetas hasta la formación de sistemas solares, los anillos de Saturno nos ofrecen una ventana para estudiar los procesos fundamentales del universo. Su desaparición nos priva de una herramienta invaluable para la ciencia. Por eso, las misiones futuras a Saturno están empezando a enfocarse no solo en sus lunas o su atmósfera, sino en intentar comprender mejor la historia y el destino final de sus anillos antes de que desaparezcan del todo. Es también un recordatorio brutal sobre la naturaleza cambiante del universo. Nada es permanente. Ni siquiera estructuras tan impresionantes como los anillos de Saturno, que parecen pintados por los dioses. Todo, incluso lo que consideramos eterno, está sujeto al paso del tiempo, al desgaste de las fuerzas físicas y a los caprichos del cosmos. Lo que hoy admiramos como una joya del sistema solar, en el futuro será solo una anécdota astronómica. Una reliquia perdida de una era visualmente espectacular que ya no podrá ser observada más que en simulaciones o registros históricos. Tal vez, dentro de millones de años, futuras civilizaciones, en la Tierra o en otros mundos, leerán sobre los anillos de Saturno en antiguos archivos astronómicos, con la misma nostalgia con la que nosotros leemos sobre civilizaciones desaparecidas. Tal vez mirarán al cielo, verán a Saturno como una esfera sin adornos, y se preguntarán cómo fue posible que algo tan bello existiera y se desvaneciera. Hoy, mientras aún tenemos el privilegio de observarlos, los anillos nos enseñan una lección sobre lo efímero, lo frágil y lo valioso de cada momento en este universo en constante transformación. La razón por la cual los anillos de Saturno se están desintegrando es más compleja de lo que parece. No se trata de una simple pérdida de materia por el paso del tiempo, sino de un delicado y constante enfrentamiento entre fuerzas titánicas que actúan sobre ellos sin descanso. Saturno, con su colosal campo gravitatorio, ejerce una atracción permanente sobre las partículas de los anillos, tirando de ellas como si fuera un devorador cósmico que lentamente las arrastra hacia su atmósfera. Esta fuerza, conocida como gravedad diferencial o fuerzas de marea, descompone la estabilidad de las partículas más pequeñas, que terminan precipitándose hacia el planeta como una llovizna invisible. A esto se le suman otros factores igual de potentes: el campo magnético de Saturno, que interfiere con las partículas cargadas de los anillos, y el viento solar, una corriente constante de partículas energéticas provenientes del Sol, que choca con los anillos y ayuda a empujar parte del material fuera de su órbita. Estas interacciones generan una erosión constante, como si los anillos estuvieran siendo frotados por siglos de tormentas eléctricas y magnéticas. Es una guerra invisible, silenciosa pero letal, en la que cada segundo que pasa significa una pérdida más de esa majestuosa estructura. Las lunas cercanas de Saturno también juegan un papel clave en este proceso de desgaste. Algunas de ellas, conocidas como lunas pastoras, como Pan, Atlas o Daphnis, ayudan a moldear los bordes de los anillos, pero también pueden provocar inestabilidades y desplazamientos de partículas. Sus órbitas, aunque pequeñas en comparación con el planeta, ejercen fuerzas gravitatorias que perturban constantemente el equilibrio del sistema de anillos.
De esta manera, lo que en un principio parecía un ecosistema ordenado y estable, en realidad es un escenario caótico en movimiento perpetuo. La gran pregunta que emerge de todo esto es inquietante. ¿Los anillos de Saturno fueron siempre así o nacieron destinados a desaparecer desde el primer momento? La respuesta aún no es definitiva, pero muchas investigaciones apuntan a que los anillos podrían ser relativamente jóvenes. Según los datos de la misión Cassini, es probable que se hayan formado hace solo unos 100 millones de años, lo cual es casi nada comparado con la edad del Sistema Solar, que tiene más de 4.500 millones de años. Esta teoría indica que los anillos no son reliquias primordiales, sino un fenómeno geológicamente reciente. Una de las hipótesis más aceptadas sugiere que los anillos surgieron tras un evento violento, la destrucción de una luna gigante, probablemente debido a las intensas fuerzas de marea de Saturno. Cuando un objeto suficientemente grande se acerca demasiado al planeta, la diferencia de gravedad entre su cara cercana y su cara lejana puede desgarrarlo por completo. El resultado sería una nube de escombros que, con el tiempo, se organizó en el sistema de anillos que hoy conocemos. Si esta teoría es cierta, entonces estamos siendo testigos de un espectáculo que no ha existido durante la mayor parte de la historia del Sistema Solar. Lo más inquietante es pensar que este evento no solo fue único, sino irrepetible. Las condiciones que llevaron a la formación de los anillos podrían no volver a darse jamás. No todas las lunas tienen la masa adecuada, ni las órbitas, ni el momento justo para colapsar de esa manera. Podríamos estar observando una excepción cósmica, una joya que surgió por azar y que lentamente se desvanece ante nuestros ojos. Así, los anillos de Saturno no solo son bellos, sino que también son efímeros, y su desaparición marcará el fin de una era que solo ciertas civilizaciones, en un pequeño rincón del universo, habrán tenido el privilegio de contemplar. Los anillos se están desintegrando porque todas las fuerzas que los mantienen también conspiran contra ellos. Gravedad, magnetismo, radiación, colisiones, todo lo que les da forma también los destruye. Es una paradoja hermosa y trágica, un sistema de anillos que solo puede existir mientras se destruye. Y en ese equilibrio imposible, los anillos se convierten en un recordatorio poderoso de que incluso las estructuras más grandiosas del cosmos están sujetas al tiempo, al desgaste y al olvido. Puede parecer increíble, pero si reuniéramos todos los fragmentos que componen los anillos de Saturno, desde los microscópicos granos de polvo hasta los bloques de hielo del tamaño de una casa, el total no alcanzaría a formar una luna de tamaño modesto. Los cálculos actuales estiman que toda la masa combinada de los anillos equivale apenas a una fracción de la masa de Mimas, una de las lunas más pequeñas de Saturno. Esta revelación es impactante porque nos demuestra que la majestuosidad visual de los anillos no se debe a su masa, sino a su extensión y a la manera en que reflejan la luz solar, como una cortina brillante desplegada alrededor del planeta. Otro dato fascinante es la existencia de las llamadas lunas pastoras. Estas pequeñas lunas orbitan cerca de los bordes de los anillos y actúan como guardianes cósmicos, utilizando su gravedad para mantener el material en su lugar y evitar que se disperse. Algunas de ellas, como Prometeo y Pandora, se encuentran en el anillo F y generan ondas, surcos y estructuras únicas al interactuar con las partículas. Es como si fueran escultores celestiales moldeando constantemente los bordes de un disco de hielo y roca. Estas interacciones son tan precisas y rítmicas que se han llegado a comparar con las resonancias de un instrumento musical. Aunque Saturno es el más famoso por sus anillos, no es el único que los posee. Júpiter, Urano y Neptuno también tienen sistemas de anillos, aunque son mucho más tenues y difíciles de observar desde la Tierra. Los de Júpiter, por ejemplo, están compuestos principalmente de polvo microscópico proveniente de sus lunas, mientras que los de Urano son oscuros y estrechos, y los de Neptuno tienen estructuras en forma de arcos que todavía desconciertan a los astrónomos. Sin embargo, ninguno de estos sistemas se compara en complejidad, tamaño o brillo al de Saturno, que sigue siendo, sin discusión, el rey de los anillos del Sistema Solar.
Una de las razones por las que los anillos de Saturno lucen tan brillantes y hermosos es por su alto contenido de hielo. Este hielo refleja la luz solar de manera muy eficiente, lo que le da a los anillos su aspecto luminoso, casi etéreo, cuando se observan a través de un telescopio. Los científicos todavía debaten por qué hay tanto hielo en los anillos y tan poco material rocoso. Pero una teoría sugiere que el cuerpo que originó los anillos podría haber sido una luna helada que se fragmentó, o que el sistema ha ido filtrando progresivamente el material más oscuro y denso. Los anillos también están compuestos por múltiples secciones diferenciadas, conocidas por letras como A, B, C, D, E, F y G. El anillo B es el más brillante y denso, mientras que el anillo F es el más delgado y caótico. Entre los anillos A y B se encuentra la famosa división de Cassini, una zona relativamente vacía que en realidad contiene partículas pero en una concentración mucho menor. Esta estructura fue descubierta en 1675 por Giovanni Cassini y es una de las características más distintivas del sistema de anillos. Cada sección tiene su propia dinámica y comportamiento, como si fueran capas de una sinfonía celeste tocando en distintas frecuencias. Saturno, además de sus anillos, tiene más de 140 lunas confirmadas, y muchas de ellas desempeñan papeles clave en la estabilidad del sistema. Algunas lunas, como Encelado, tienen géiseres activos que lanzan agua al espacio, contribuyendo incluso con material que termina en los anillos. Otras, como Titán, tienen atmósferas densas y paisajes de metano líquido, lo que convierte a Saturno en uno de los sistemas planetarios más complejos y fascinantes del sistema solar. No es solo un planeta con anillos. Es prácticamente un pequeño sistema solar dentro de otro. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿te está sorprendiendo este misterio? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los secretos más alucinantes del universo. Y si quieres apoyar el canal, visita el link en la descripción. Hay contenido extra esperando por ti. Teorías cósmicas, datos sorprendentes, y respuestas a preguntas que quizás nunca imaginaste hacerte. Porque en este canal, cada rincón del cosmos es una historia esperando ser contada. Cuando los anillos desaparezcan por completo, Saturno perderá no solo su rasgo más distintivo, sino también una parte fundamental de su interacción con su entorno. Sin los anillos reflejando la luz solar, muchas de sus lunas más cercanas quedarán sumidas en una oscuridad más profunda durante sus noches largas, lo que afectará las temperaturas superficiales y los ciclos térmicos. Los anillos influyen en el equilibrio gravitacional y en la distribución de partículas alrededor del planeta, por lo que su desaparición también podría provocar sutiles cambios en las órbitas de algunas lunas y en la dinámica de su magnetosfera. Incluso fenómenos como las auroras de Saturno podrían verse alterados por la pérdida del material que hoy interactúa con el campo magnético. Más allá del impacto físico, la desaparición de los anillos cambiará radicalmente la forma en que la humanidad percibe a este planeta. Durante siglos, Saturno ha sido símbolo de belleza cósmica, de equilibrio y misterio. En el imaginario colectivo, sus anillos han representado lo sublime del universo, lo que nos recuerda cuán pequeños somos ante tanta inmensidad. Sin ellos, Saturno será solo otro gigante gaseoso, con menos carácter visual y quizás menos interés para las futuras generaciones de observadores. Pero para quienes tuvimos el privilegio de verlo con anillos, siempre quedará la memoria de un coloso coronado por hielo, que por un breve instante en la historia cósmica, brilló como una joya suspendida en el espacio. La posibilidad de que los anillos de Saturno vuelvan a formarse en el futuro no es mera fantasía, sino una hipótesis que varios astrónomos consideran plausible. En el pasado, ya ha ocurrido. Se cree que los anillos actuales nacieron cuando una luna gigante o un cuerpo helado fue destruido por las fuerzas de marea del planeta, generando una nube de escombros que se organizó con el tiempo en el sistema de anillos que hoy observamos. Si un evento similar volviera a repetirse, la colisión de un gran asteroide con una luna de Saturno, o una luna que se acerque demasiado y sea desgarrada por la gravedad del planeta, los fragmentos resultantes podrían establecerse nuevamente en una órbita estable y dar origen a una nueva generación de anillos. La clave está en la masa,
la composición y la ubicación del cuerpo destruido. Si las condiciones son las adecuadas, Saturno podría recobrar su corona helada. Esta idea transforma nuestra visión del planeta y de su sistema como algo dinámico, no estático. En lugar de ver los anillos como un adorno pasajero condenado a desaparecer, podríamos pensar en ellos como parte de un ciclo cósmico de muerte y renacimiento. Saturno, en ese sentido, sería como un dios mitológico que pierde y recupera su poder con el paso del tiempo. La belleza de sus anillos no sería solo un capricho del azar, sino el resultado de una danza eterna entre la creación y la destrucción. Un recordatorio de que el universo no es una fotografía fija, sino una historia en movimiento, donde incluso lo que se pierde puede volver a surgir, quizás con una forma distinta, pero con la misma capacidad de asombrarnos. Los anillos de Saturno nos recuerdan algo profundo. Incluso las cosas más bellas del universo tienen un final. Y mientras contemplamos ese destino lejano, quizás también estamos mirando el nuestro. Somos pasajeros temporales en este cosmos inmenso, y cada fenómeno que presenciamos, como estos anillos, es un regalo fugaz. Cuando levantamos la mirada al cielo nocturno y observamos ese manto oscuro tachonado de estrellas, lo que estamos viendo no es el universo completo. Es solo una fracción diminuta, una sección del universo observable. Las galaxias más lejanas que podemos detectar están tan distantes que su luz ha tardado más de 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros. En otras palabras, estamos viendo su pasado, una postal de una época en la que ni siquiera existía la Tierra. Pero incluso ese inmenso viaje de luz tiene un límite. Ese límite es el horizonte del universo observable, más allá del cual simplemente no podemos ver, no porque no haya más universo, sino porque la luz de esas regiones aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Y aquí es donde comienza la gran ilusión. Tendemos a pensar que ese borde que vemos es el final, como si el universo terminara allí, como si más allá no hubiera nada. Pero la realidad es mucho más desconcertante. Lo que llamamos universo observable no es el universo en su totalidad. Es simplemente la esfera que nos rodea desde la cual la luz ha tenido suficiente tiempo para llegarnos desde el Big Bang. Todo lo que hay más allá está oculto, no por una pared o un borde físico, sino por la simple limitación de la velocidad de la luz y la expansión del espacio. Imagina estar atrapado dentro de una burbuja gigante. Desde tu posición central puedes mirar en todas direcciones, pero solo hasta cierto punto. Esa burbuja representa nuestro universo observable. Y todo lo que vemos, planetas, estrellas, cúmulos galácticos, se encuentra dentro de esa esfera. Sin embargo, fuera de la burbuja, el universo podría continuar infinitamente. Podría haber otras galaxias, civilizaciones enteras, regiones del espacio completamente diferentes, y nunca sabremos que existen porque su luz jamás llegará hasta nosotros. Es como si estuviéramos viendo el universo a través de una mirilla diminuta. Esto también plantea una pregunta escalofriante. ¿Y si lo que creemos entender sobre el cosmos está basado únicamente en una muestra microscópica del todo? Si el universo real es mucho más grande, quizás incluso infinito, entonces todo lo que conocemos podría no ser más que una anomalía, una excepción estadística en un vasto mar de posibilidades. Las leyes de la física, la distribución de la materia, incluso el mismo concepto del tiempo podrían ser completamente diferentes en otras regiones del universo, inalcanzables e invisibles para nosotros. Y no es solo una cuestión de tamaño o distancia. El universo está en expansión, y lo ha estado desde el Big Bang. Pero no se expande como una explosión dentro de un espacio vacío. El propio espacio-tiempo se estira. Esto significa que hay galaxias que ya están tan lejos y alejándose tan rápido que incluso si enviaran luz ahora, esa luz nunca llegará hasta nosotros. De hecho, algunas galaxias que hoy podemos ver eventualmente desaparecerán de nuestra vista para siempre, como si se desvanecieran en la nada. La expansión del universo, acelerada por la energía oscura, está empujando el borde observable cada vez más lejos, pero también está borrando lentamente lo que podemos ver. Esta idea puede parecer desalentadora,
pero también es profundamente poética. Nos recuerda cuán pequeños somos en la escala cósmica, y cuán limitada es nuestra percepción del todo. Si el universo fuera del tamaño de la Tierra, el universo observable sería solo una taza de café. Una taza. En todo un planeta. Esa es la magnitud de lo desconocido que nos rodea. Así que cuando observamos el cielo y vemos esas luces titilantes, lo que estamos viendo no es el final del universo, sino apenas el principio de nuestro entendimiento. Y si nuestro universo visible no es más que una gota en un océano insondable de existencia, tal vez haya otros universos, otras burbujas, flotando en una especie de megaestructura cósmica, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias historias. Esta es una de las hipótesis más provocadoras en la cosmología moderna. El multiverso. Si fuera cierto, entonces nuestro universo no solo es una parte ínfima de la totalidad, sino también solo uno entre muchos. Un capítulo entre millones en una biblioteca eterna que jamás podremos leer por completo. ¿No es eso tan inquietante como fascinante? Cuando pensamos en la expansión del universo, muchos imaginan una explosión gigante arrojando galaxias en todas direcciones, como escombros tras una detonación cósmica. Pero en realidad, no es que las galaxias estén moviéndose a través del espacio como cohetes. Es el propio espacio el que se está estirando. Y lo hace de una manera tan peculiar que desafía nuestra intuición. Desde el Big Bang, el universo ha estado expandiéndose, sí, pero en las últimas décadas hemos descubierto algo aún más inquietante. Esa expansión no se está frenando, como muchos esperaban, sino que se está acelerando. Como si el cosmos estuviera siendo inflado por una fuerza invisible que no entendemos completamente. Esa fuerza misteriosa tiene nombre: energía oscura. Aunque no sabemos exactamente qué es, sí sabemos que representa aproximadamente el 68% del contenido energético del universo. Más que la materia visible, más que la materia oscura. Es esta energía la que está impulsando el universo a crecer cada vez más rápido. Y como consecuencia, las galaxias más lejanas no solo se alejan de nosotros, sino que lo hacen a velocidades cada vez mayores. Algunas ya están más allá de un punto de no retorno. Están tan lejos y se alejan tan rápido que su luz, aunque viaja a 300.000 kilómetros por segundo, jamás logrará alcanzarnos. Esto parece romper una de las reglas más fundamentales del universo: que nada puede moverse más rápido que la luz. Pero aquí hay una distinción crucial. La velocidad de la luz es el límite máximo para cualquier objeto que se mueva a través del espacio. Sin embargo, el espacio mismo no está limitado por esa regla. El tejido del universo puede expandirse a cualquier velocidad, incluso más rápido que la luz. Por eso, en este preciso momento, hay regiones del universo que se están separando de nosotros tan rápido que, aunque pudiéramos esperar por toda la eternidad, jamás recibiríamos su luz. Es como si esas partes del cosmos se desvanecieran lentamente en un abismo inalcanzable. Y lo más irónico de todo es que, a medida que nuestra tecnología mejora y nuestros telescopios ven más lejos, lo que descubrimos no nos da respuestas definitivas, sino más preguntas. Vemos estructuras gigantescas, galaxias jóvenes, ecos del Big Bang, y sin embargo, cada nuevo descubrimiento parece abrir una nueva puerta al desconcierto. Es como si el universo, en lugar de revelarse, jugara a esconderse mejor. Nos esforzamos por entender su historia, su composición, su destino, pero lo hacemos desde una isla cósmica cada vez más aislada, viendo cómo el océano de espacio se estira y nos aleja de lo que queremos conocer. Piensa en esto: hay galaxias que hoy aún podemos ver, pero que dentro de miles de millones de años desaparecerán para siempre de nuestro horizonte observable. No porque dejen de existir, sino porque la expansión acelerada del universo las empujará fuera de nuestro alcance visual. En cierto modo, vivimos en una era privilegiada. Una ventana cósmica donde todavía podemos estudiar gran parte del universo. En el futuro, esa ventana se irá cerrando. Los astrónomos del mañana, si los hay, verán un cielo cada vez más vacío, cada vez más solitario.
Y en medio de todo esto, surge una pregunta profundamente humana. ¿Qué sentido tiene explorar un universo que se escapa de nuestras manos más rápido de lo que podemos comprenderlo? ¿No es perturbador pensar que lo más profundo del cosmos jamás podrá ser tocado, visto ni comprendido por nosotros? Sin embargo, esa misma imposibilidad es lo que hace que el misterio sea tan poderoso, tan poético. Nos recuerda que hay límites. Sí, pero también hay infinitas razones para seguir buscando, preguntando, maravillándonos. Así que si alguna vez te sientes abrumado por la vastedad del universo y su aparente indiferencia, recuerda que tu curiosidad, ese impulso por entender lo incomprensible, es uno de los actos más valientes del ser humano. Porque explorar el cosmos no se trata solo de telescopios y ecuaciones. Se trata de confrontar lo desconocido con asombro. Y si este viaje te intriga, si quieres seguir explorando estos abismos junto a nosotros, suscríbete. El universo puede estar alejándose, pero nuestra sed de descubrirlo nunca ha estado tan cerca. El concepto de multiverso suena como ciencia ficción, pero es una hipótesis que cada vez recibe más atención en círculos científicos serios. No estamos hablando de portales mágicos ni de dimensiones sacadas de una película, sino de una posibilidad real planteada por teorías cosmológicas avanzadas. Según estas ideas, nuestro universo, con sus galaxias, estrellas, leyes físicas y tiempo, podría ser solo una burbuja en una espuma infinita de universos. Universos que nacen, crecen y mueren, cada uno con sus propias reglas fundamentales, completamente independientes entre sí. Es un pensamiento que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Esta noción nace, en parte, de la teoría de la inflación cósmica, una etapa de expansión ultrarrápida que habría ocurrido justo después del Big Bang. Según la variante llamada inflación eterna, esa expansión no se detiene en todo el espacio. En vez de eso, crea zonas donde surgen nuevos universos de forma continua, como burbujas formándose en una olla de agua hirviendo. Algunos físicos proponen que, en este preciso instante, podrían estar naciendo nuevos universos en regiones del cosmos tan lejanas que nunca podremos detectarlas. Es decir, cada segundo podría estar dando origen a realidades completamente distintas a la nuestra. Lo más intrigante es que cada uno de esos universos podría tener leyes físicas diferentes. En uno, la gravedad podría ser tan fuerte que los planetas nunca se formarían. En otro, los átomos tal vez no podrían existir. Pero también hay universos donde la vida no solo sería posible, sino que podría evolucionar en formas totalmente ajenas a lo que conocemos. Algunos incluso especulan sobre la posibilidad de universos con versiones alternativas de nosotros mismos, tomando decisiones diferentes, viviendo otras vidas. Esta idea, aunque más especulativa, se conecta con interpretaciones de la mecánica cuántica como la de los muchos mundos. La idea del multiverso no solo expande el tamaño del cosmos, sino también su complejidad filosófica. Si existen infinitos universos, ¿qué significa entonces ser real? ¿Somos únicos o apenas una variante más entre incontables posibilidades? En este contexto, la noción de destino, identidad e incluso libre albedrío se vuelve borrosa. Porque si todo lo que puede suceder sucede en algún universo, entonces hay una versión de ti que tomó cada una de las decisiones posibles, en caminos que nunca experimentarás directamente. Y ahora pensemos en lo que podría haber más allá del universo observable. Hasta ahora hemos asumido que más allá de las galaxias hay espacio vacío, oscuro y frío. Pero, ¿y si lo que hay más allá son conexiones, transiciones, grietas hacia otros universos? Algunos teóricos, inspirados por modelos de la gravedad cuántica, sugieren que podrían existir puentes o estructuras espaciales, como agujeros de gusano, que conecten diferentes universos. No sabemos si estas conexiones son reales o imaginarias, pero la posibilidad plantea un nuevo tipo de exploración. No solo hacia lo vasto, sino hacia lo alternativo. Y aquí es donde la especulación alcanza su punto más perturbador. ¿Y si no somos los únicos observando? ¿Y si otro universo, con su propia consciencia, sus propias formas de vida,
incluso su propia versión de la inteligencia, ya nos ha detectado de alguna forma? Quizás para ellos, nosotros somos el otro universo. Tal vez ya hayan encontrado maneras de estudiar burbujas como la nuestra desde su perspectiva, igual que nosotros intentamos mirar más allá del horizonte cósmico. Esta hipótesis nos recuerda que, en un multiverso, lo inimaginable no solo es posible, sino inevitable. Así que la próxima vez que mires al cielo y contemples la inmensidad del universo, piensa que eso que ves podría ser solo una partícula en una realidad aún más vasta. Un universo entre infinitos. Y entre esos infinitos, quizás hay uno donde alguien, en este mismo momento, se está haciendo exactamente la misma pregunta que tú. ¿Estoy solo en esta realidad, o hay algo, o alguien, más allá? Si este tipo de misterios te intrigan, si quieres seguir explorando las fronteras del conocimiento, suscríbete. Porque apenas estamos arañando la superficie del multiverso. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados en los últimos siglos, revelando secretos del universo que alguna vez parecieron imposibles de desentrañar. Hemos entendido cómo nacen las estrellas, cómo se forman las galaxias, e incluso hemos vislumbrado el eco del Big Bang, esa explosión primigenia que dio origen al tiempo y al espacio tal como los conocemos. Pero cuanto más aprendemos, más claro se vuelve que nuestra comprensión del cosmos es apenas un susurro en medio de un rugido. Porque lo más escalofriante no es lo que no sabemos, sino lo poco que realmente comprendemos de lo que nos rodea. Vivimos, literalmente, en un universo mayoritariamente compuesto de cosas que no entendemos. El espacio más allá de las galaxias visibles está dominado por una entidad misteriosa conocida como energía oscura. Esta fuerza invisible, que no emite ni refleja luz, representa aproximadamente el 70% del contenido energético del universo. Es la responsable de que el universo no solo se expanda, sino que lo haga cada vez más rápido. Pero, a pesar de su papel protagonista en la evolución cósmica, no tenemos idea de qué es realmente. No sabemos de dónde viene, ni por qué existe, ni cómo se comporta a nivel microscópico. Solo sabemos que está ahí, empujando al universo hacia una expansión eterna y acelerada. Es como si estuviéramos dentro de una máquina gigantesca y no tuviéramos idea de cómo funciona. Y no es solo la energía oscura. También está la materia oscura, que representa alrededor del 25% del universo. No podemos verla, tocarla ni detectarla directamente, pero su gravedad afecta a las galaxias, las hace rotar más rápido de lo que deberían. Es como si el universo estuviera lleno de fantasmas invisibles que controlan su estructura. Eso significa que el 95% de todo lo que existe, energía oscura y materia oscura juntas, es completamente desconocido para nosotros. Lo que sí conocemos, lo que podemos ver y estudiar, constituye apenas un 5% del total. Así que, en términos cósmicos, estamos operando con un conocimiento casi insignificante. Y aún así, seguimos mirando al cielo, construyendo telescopios cada vez más poderosos, tratando de entender. El telescopio espacial James Webb ya está enviando imágenes que nos muestran galaxias formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Está cambiando todo lo que creíamos sobre los primeros momentos del universo. Y pronto llegará el Nancy Grace Roman, otro telescopio diseñado para investigar la energía oscura con una precisión sin precedentes. Pero con cada nueva imagen, con cada nuevo dato, también surgen nuevas dudas, nuevos misterios que no encajan con lo que pensábamos saber. Es como si el universo nos diera respuestas en un idioma que apenas estamos comenzando a aprender. Hay quienes creen que, eventualmente, lo entenderemos todo, que la ciencia avanzará hasta descifrar cada rincón del cosmos. Pero también hay otra posibilidad, más inquietante. ¿Y si hay límites? ¿Y si hay cosas que nuestra mente humana simplemente no puede comprender? Nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en la sabana africana, no para entender la estructura del espacio-tiempo o los secretos de la energía oscura. Tal vez haya verdades fundamentales del universo que nos están vedadas,
no por falta de tecnología, sino por los límites inherentes de nuestra biología. Y sin embargo, no dejamos de intentarlo. No dejamos de construir aceleradores de partículas, de lanzar sondas al espacio, de mirar a través de los telescopios más potentes. Porque incluso si nunca comprendemos el universo en su totalidad, el simple hecho de intentarlo ya es una declaración de quiénes somos. Ser humano es, en parte, ser curioso, preguntar lo imposible, perseguir lo inalcanzable. Y quizás esa búsqueda sea más importante que la respuesta misma. Tal vez, como dijo Carl Sagan, el universo nos obliga a contemplarlo, no porque lo vayamos a entender, sino porque esa contemplación nos transforma. Así que cuando te preguntes qué hay más allá del borde del universo, cuando pienses en la energía oscura, en los multiversos, en lo incognoscible, recuerda que no estás solo. Somos millones los que miramos hacia las estrellas con la misma mezcla de temor, maravilla y esperanza. Y aunque tal vez no fuimos diseñados para entenderlo todo, sí fuimos diseñados para intentarlo. Y eso, en sí mismo, es extraordinario. Más allá del universo observable, en esa región donde ni siquiera la luz ha podido llegar hasta nosotros, existen posibilidades que desafían no solo las leyes conocidas de la física, sino también nuestra noción más básica de realidad. Algunos físicos teóricos, empujando los límites de lo comprensible, han planteado ideas que parecen salidas directamente de una novela de ciencia ficción. Imagina universos burbuja flotando en un hiperespacio, chocando entre sí y generando nuevos Big Bangs en una danza eterna de creación y destrucción. Según estos modelos cíclicos, nuestro propio universo podría haber nacido de una colisión semejante, y podría estar destinado a repetir ese ciclo indefinidamente. Pero las propuestas se vuelven aún más alucinantes. Hay teorías que postulan la existencia de regiones del espacio donde el tiempo no solo se ralentiza o acelera, sino que directamente corre en sentido inverso, como si el reloj cósmico retrocediera. Otros científicos hablan de zonas tan extrañas, con una densidad de energía o curvatura del espacio-tiempo tan extrema, que podrían ser la raíz misma de toda existencia. Puntos de origen donde se gesta la realidad, como centros de codificación universal. Y entre estas ideas radicales está la hipótesis del universo holográfico, que sugiere que todo lo que experimentamos, espacio, tiempo, materia, no es más que una proyección tridimensional de información contenida en una superficie lejana, quizás en el mismísimo borde del universo. Si esto es cierto, lo que percibimos como real podría ser solo una sombra, una ilusión proyectada desde una dimensión superior. Como si todo nuestro universo fuera un eco lejano de una estructura aún más vasta e incomprensible. Entonces, la pregunta ya no es solo qué hay más allá de las galaxias, sino si nosotros mismos somos apenas un reflejo de algo infinitamente más grande. Quizás nunca sepamos qué hay más allá de las galaxias. Pero el hecho de que lo preguntemos, que miremos al cielo y nos hagamos estas preguntas, es lo que nos hace humanos. En la noche del 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear, ubicado en la Universidad Estatal de Ohio, registró una señal de radio inusualmente potente que parecía provenir del espacio interestelar. Aquella señal duró 72 segundos. El máximo tiempo que el telescopio podía enfocar un punto del cielo antes de moverse, y tenía una intensidad muy superior a lo habitual. Jerry Eman, el astrónomo voluntario que revisaba los datos días después, quedó tan asombrado que escribió a mano "wow", junto a la columna de números y letras que representaban la intensidad creciente de la señal. Desde entonces, se la conoce como la señal wow, y se ha convertido en uno de los mayores misterios sin resolver en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Lo más intrigante de la señal wow no es solo su intensidad, sino su frecuencia, 1420 MHz, exactamente la misma frecuencia a la que vibra el hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Por razones científicas y de seguridad, esa frecuencia está protegida en la Tierra, lo que significa que ninguna transmisión terrestre debería estar emitiendo en ese rango. Esto elimina, al menos en teoría, la posibilidad de que la señal haya sido una interferencia humana.
Su duración fija y la forma precisa en la que creció y decreció coinciden con el tiempo que el radiotelescopio tarda en barrer un punto del cielo, lo que indica que provenía de una ubicación específica en el espacio. A pesar de múltiples intentos por volver a captar la señal en las décadas posteriores, jamás se ha vuelto a registrar nada parecido. Telescopios modernos han apuntado repetidamente al mismo sector del cielo, cerca de la constelación de Sagitario, sin obtener resultados. Esta falta de repetición ha sido uno de los mayores obstáculos para confirmar su origen, ya que en ciencia una sola observación sin replicación es difícil de estudiar o validar. Sin embargo, esa misma rareza es lo que mantiene viva la posibilidad de que se trate de algo extraordinario, incluso más allá de nuestra comprensión actual. Algunos escépticos han sugerido que la señal podría haber sido causada por satélites, asteroides que reflejan señales terrestres o incluso emisiones terrestres no registradas. Sin embargo, todos esos escenarios tienen problemas. Ningún satélite estaba en la trayectoria en ese momento, y las señales terrestres no deberían estar en esa frecuencia. Otros han propuesto que la señal pudo haber sido una especie de eco cósmico, el rebote de una emisión desde algún objeto espacial cercano, pero la precisión del pulso no encaja con ese tipo de explicaciones. La idea más fascinante, claro está, es que se trató de una transmisión intencional. Un mensaje interestelar enviado por una inteligencia avanzada, quizás con la esperanza de que alguna civilización emergente, como la nuestra, estuviera atenta en el momento justo. Algunos científicos han planteado que si una civilización quisiera comunicarse de forma pasiva con otras formas de vida, usaría precisamente la frecuencia del hidrógeno, al ser universal y reconocible por cualquier especie con conocimientos básicos de física. En ese sentido, la señal WOW podría ser vista como un saludo, un guiño tecnológico desde alguna región lejana del cosmos. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, conocida como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, se basa en esta clase de posibilidades. Durante años, SETI ha monitoreado miles de estrellas en busca de señales similares, pero el caso de la señal WOW sigue siendo único. No ha habido otro evento que combine su intensidad, claridad, duración y coincidencia con una frecuencia tan significativa. El hecho de que haya sucedido una sola vez y nunca más, incrementa la sensación de haber presenciado algo irrepetible, como si hubiéramos sintonizado por accidente la frecuencia correcta, en el momento justo, y luego la puerta se cerrara para siempre. Algunos incluso han sugerido hipótesis más audaces, que la señal fue una prueba, una especie de llamada de emergencia o incluso un experimento de una civilización para medir nuestra capacidad de detección. Si eso fuera cierto, ¿habremos respondido? ¿O acaso no entendimos el mensaje y lo dejamos pasar, archivado como una curiosidad científica? Es posible que el universo esté lleno de señales parecidas, pero que por falta de tecnología, recursos o atención, estemos dejándolas escapar constantemente. Otros plantean que tal vez la señal nunca fue para nosotros, que simplemente pasamos por allí mientras otra civilización transmitía para sí misma, o que se trataba de una especie de baliza espacial, como un faro interestelar que emite en intervalos larguísimos, y que si tuviéramos paciencia durante 1000 años, podríamos volver a captarla. La posibilidad de que la señal pertenezca a un patrón más grande, uno que solo se revela a escalas de tiempo cósmicas, nos recuerda cuán breves e impacientes somos como especie. La señal WOW también ha impactado la cultura popular. Ha sido mencionada en documentales, novelas, películas y teorías conspirativas. Para muchos, representa el momento más cercano que la humanidad ha estado de una posible confirmación del no estamos solos. Pero también es una llamada a la humildad. Llevamos apenas unas décadas escuchando activamente el cosmos, y sin embargo, ya exigimos respuestas definitivas. Quizá lo que la señal WOW nos dice no es tanto que alguien allá afuera quiso contactarnos, sino que apenas estamos empezando a escuchar con seriedad. El verdadero valor de la señal WOW está en lo que nos inspira. Nos recuerda que el universo es vasto, misterioso y lleno de posibilidades.
Nos obliga a mirar hacia el cielo con nuevas preguntas y a invertir en tecnologías que amplíen nuestro oído cósmico. Tal vez, en algún futuro no muy lejano, otra señal igual de impactante vuelva a aparecer. Tal vez entonces estemos más preparados. Pero mientras tanto, la señal wow permanece ahí, como un eco distante y enigmático de algo que quizá nunca lleguemos a comprender del todo, o que algún día, finalmente, descifraremos. En 2007, un equipo de astrónomos dirigido por Lawrence Rudnick, de la Universidad de Minnesota, descubrió una anomalía cósmica tan vasta y desconcertante que desafiaba toda explicación convencional. Al estudiar los datos del Very Large Array y de la sonda MAP, notaron una mancha fría en el fondo cósmico de microondas, esa radiación fósil del Big Bang que cubre todo el universo. Pero lo que más llamó la atención fue que esa zona del cielo, al observarla en frecuencias de radio, no solo era más fría, sino también completamente vacía. En un universo en el que se espera encontrar galaxias por millones en cada dirección, allí no había absolutamente nada. Esta región fue bautizada como el Gran Vacío, y su tamaño es casi inimaginable, cerca de 1000 millones de años luz de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene apenas unos 100.000 años luz de ancho. Este vacío es 10.000 veces mayor, una herida oscura en el tejido cósmico. No contiene galaxias visibles, ni cúmulos de estrellas, ni gas interestelar, ni siquiera materia oscura detectable. Es como si alguien hubiese pasado un pincel negro sobre esa parte del universo, borrando todo rastro de existencia. El problema con el gran vacío no es solo su tamaño, sino el hecho de que, según nuestras teorías cosmológicas actuales, no debería existir. Los vacíos cósmicos son comunes, pero no tan grandes. Las simulaciones del universo basadas en la física del Big Bang muestran una estructura en forma de red cósmica, con galaxias agrupadas en filamentos y vacíos intermedios. Pero ninguno de esos vacíos es tan vasto ni tan perfectamente despoblado como este. Aquí no estamos hablando de una simple escasez de materia, sino de una ausencia total, un agujero que parece ignorar las reglas conocidas. Algunos físicos han sugerido hipótesis para explicar este fenómeno, pero ninguna es cómoda. Una de las más inquietantes propone que el gran vacío no se formó naturalmente, sino que fue el resultado de un proceso destructivo. ¿Y si esa parte del universo fue, literalmente, borrada del mapa? Eliminada por algún tipo de evento o inteligencia que desconocemos. Aunque suena a ciencia ficción, esta idea plantea una posibilidad escalofriante. Que lo que vemos en el universo es solo una parte de una realidad mucho más compleja, y quizás más peligrosa de lo que imaginamos. Otros teóricos han propuesto que el gran vacío podría ser la cicatriz de una colisión entre universos. En algunos modelos del multiverso, existen otros universos con leyes físicas distintas, coexistiendo como burbujas en una espuma cósmica. Si dos de estas burbujas se tocan o colisionan, el lugar del impacto podría dejar una marca indeleble en la estructura del universo afectado. ¿Y si esa colisión ocurrió en nuestro universo, dejando a su paso esta inmensa región vacía? Sería, literalmente, una huella de otro universo sobre el nuestro. Un testimonio mudo de una realidad paralela que rozó la nuestra y la deformó. Aún más extraño es el hecho de que la mancha fría en el fondo cósmico de microondas coincide con la ubicación del gran vacío. Es decir, no solo es una zona vacía en términos de materia, sino que también parece haber sido enfriada desde el nacimiento del universo. Esto sugiere que el fenómeno no es reciente, sino que ocurrió hace miles de millones de años, quizás poco después del Big Bang. Es como si una perturbación colosal hubiese interrumpido el desarrollo normal del universo en esa región desde sus primeros momentos. Algunos científicos se han aventurado a pensar que esta región podría contener claves sobre el destino del universo. En teoría, si algo puede borrar una parte del cosmos, ese mismo proceso podría expandirse. Tal como una burbuja que crece en una sopa hirviendo, un vacío destructivo podría estar avanzando lentamente, devorando todo a su paso. Si eso fuera cierto,
Podríamos estar viviendo en una especie de cuenta regresiva cósmica sin siquiera saberlo. Esta idea, conocida como decadencia del vacío, plantea un universo que podría autodestruirse en cualquier momento sin previo aviso. Frente a ideas tan radicales, muchos astrónomos prefieren pensar en explicaciones más conservadoras. Algunos sugieren que la zona simplemente es un vacío extremo pero natural, una casualidad estadística en un universo tan vasto. Otros especulan con la posibilidad de que haya materia en formas que no podemos detectar aún, o que nuestra comprensión del fondo de microondas esté incompleta. Pero ninguna de estas teorías logra eliminar del todo el enigma, ni explicar la coincidencia entre la mancha fría y la región vacía. Más allá de las teorías, el gran vacío nos obliga a reconsiderar que también entendemos el cosmos. A menudo asumimos que vivimos en un universo homogéneo, gobernado por leyes que podemos entender. Pero fenómenos como este rompen esa ilusión. Nos recuerdan que aún hay vastas regiones del espacio que no solo son desconocidas, sino que podrían contradecir nuestras suposiciones más básicas. El universo podría ser más extraño, más fragmentado y más impredecible de lo que nuestras ecuaciones permiten imaginar. El impacto filosófico del gran vacío también es profundo. Nos enfrenta a la posibilidad de que no estemos en un universo uniforme, sino en uno lleno de excepciones, de errores cósmicos que escapan a nuestra lógica. Y si algo tan enorme puede pasar desapercibido durante miles de millones de años, ¿cuántas otras anomalías están ahí fuera, escondidas en la vastedad, esperando ser descubiertas? El gran vacío, en ese sentido, no es solo un misterio astronómico. Es una grieta en nuestra comprensión del todo. Una llamada de atención desde lo más profundo del silencio cósmico. En el siglo XX, los astrónomos creían que entendían el destino del universo. Pensaban que, debido a la gravedad, la expansión del cosmos tras el Big Bang se iría frenando poco a poco, tal vez hasta detenerse por completo o incluso revertirse en una contracción final, conocida como el Big Crunch. Pero en 1998, dos equipos independientes que estudiaban supernovas lejanas descubrieron algo totalmente inesperado. El universo no solo seguía expandiéndose, sino que lo hacía cada vez más rápido. Era como si una fuerza invisible estuviera empujando las galaxias unas de otras con una aceleración creciente. Así nació uno de los misterios más profundos de la cosmología moderna, la energía oscura. Este término, energía oscura, es más una etiqueta que una explicación. No sabemos qué es. No la podemos ver, tocar ni medir directamente. Solo podemos deducir su existencia por sus efectos en el comportamiento del universo a gran escala. Según las observaciones actuales, esta misteriosa energía representa cerca del 68% de todo lo que existe. Sí, la gran mayoría del universo está compuesta por algo completamente desconocido. A su lado, la materia oscura, otro enigma cósmico, representa un 27%, y la materia normal, todo lo que forma átomos, estrellas, galaxias y tú que estás leyendo esto, apenas el 5%. Una de las explicaciones más aceptadas es que la energía oscura es una propiedad inherente del espacio vacío. Incluso en el aparente nada del vacío cósmico, hay una energía mínima que no desaparece. Esta idea no es nueva. Albert Einstein ya había propuesto algo similar al introducir la constante cosmológica, una especie de presión negativa que se oponía a la gravedad. Él mismo la llamó su mayor error cuando creyó que no tenía sentido. Pero hoy, esa constante cosmológica podría ser la clave para explicar la aceleración de la expansión universal. El problema es que, aunque esta teoría encaja con las observaciones, deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la energía oscura tiene el valor que tiene? ¿Por qué comenzó a dominar el universo justo ahora y no antes o después? Algunos físicos sospechan que su aparición en este momento no es casualidad, sino una pista de que hay algo más profundo ocurriendo. Tal vez nuestro universo está atravesando una transición, como un cambio de fase, al estilo de cómo el agua se transforma en vapor. Pero en este caso, la transformación ocurre en la estructura misma del espacio-tiempo.
Una posibilidad aún más inquietante es el llamado Big Rip, o Gran Desgarro. En este escenario, la energía oscura no solo sigue acelerando la expansión del universo, sino que lo hace de forma tan brutal que, en un futuro lejano, superará todas las fuerzas conocidas. Primero romperá las galaxias, luego los sistemas solares, después los átomos, hasta que el espacio mismo se desgarre. El tiempo se diluiría y la existencia, tal como la conocemos, dejaría de tener sentido. Nadie sabe con certeza si eso ocurrirá, pero es una de las muchas posibilidades que los científicos están considerando seriamente. Otros investigadores exploran alternativas más exóticas. Algunas teorías sugieren que la energía oscura podría ser una ilusión óptica cósmica. Tal vez no es el universo el que se expande cada vez más rápido, sino que nuestras mediciones están sesgadas por algo que aún no entendemos. O quizá estamos observando solo una parte del universo, y hay regiones más allá del horizonte cósmico que afectan la manera en que percibimos la expansión. Incluso se ha propuesto que vivimos dentro de una burbuja cósmica, una especie de universo encapsulado dentro de otros universos, donde las leyes de la física varían. También hay teorías que conectan la energía oscura con dimensiones adicionales. En algunos modelos derivados de la teoría de cuerdas, el universo podría tener más dimensiones de las que percibimos. La energía oscura, entonces, podría ser una manifestación de fuerzas que se originan en esos planos ocultos. Es una idea fascinante, pero extremadamente difícil de comprobar. Sin embargo, si algún día logramos detectar alguna desviación en la gravedad o en la velocidad de expansión, podríamos tener pistas sobre la existencia de esos mundos invisibles. Uno de los mayores desafíos para entender la energía oscura es que no tenemos herramientas directas para estudiarla. Dependemos de observaciones astronómicas a gran escala, cómo se distribuyen las galaxias, cómo cambia el brillo de las supernovas, cómo fluctúa el fondo cósmico de microondas. Por eso, misiones como Euclid, de la Agencia Espacial Europea, y el telescopio espacial Nancy Grace Roman, de la NASA, están diseñadas para mapear el universo con una precisión sin precedentes. Su objetivo no es solo cartografiar galaxias, sino intentar descifrar qué diablos está impulsando esta expansión acelerada. La energía oscura también plantea profundas cuestiones filosóficas. Si el universo está siendo impulsado por una fuerza invisible que no podemos controlar ni entender, ¿qué papel juega la humanidad en este inmenso sistema? ¿Somos simples testigos de una historia cósmica que se escapa por completo de nuestra influencia? ¿O quizás estamos en la etapa temprana de un descubrimiento que cambiará para siempre nuestra comprensión del todo? A veces, la ignorancia no es una barrera, sino un motor. Saber que no sabemos puede ser lo que nos impulse a mirar más lejos, a preguntar con más profundidad y a no conformarnos con lo visible. Por ahora, la energía oscura sigue siendo el motor fantasma del universo. Una fuerza misteriosa que empuja todo hacia la separación, hacia el vacío creciente. Pero también es un recordatorio de que aún hay secretos escondidos en la oscuridad. En ese 68% del cosmos que escapa a nuestras leyes conocidas podría estar la clave de una nueva física, de una nueva visión del universo, o incluso de nuestro destino como especie. Lo que está claro es que la historia del universo está lejos de haberse contado completa, y que su capítulo más inquietante, tal vez, apenas ha comenzado. En 2015, el telescopio espacial Kepler, diseñado para buscar planetas fuera de nuestro sistema solar, detectó un comportamiento extremadamente inusual en una estrella ubicada a unos 1470 años luz de distancia, en la constelación de Cygnus. Esta estrella, oficialmente catalogada como KIC 8.462.852 pero conocida como la estrella de Tabby, en honor a la astrónoma Tabeta Boyajian, quien lideró su estudio, mostraba fluctuaciones de luz desconcertantes. A diferencia de otros sistemas donde los planetas transitan frente a sus estrellas de forma regular y predecible, la estrella de Tabby presentaba caídas de brillo erráticas, intensas y aparentemente sin patrón alguno. Lo más desconcertante es que en algunos de esos eventos la estrella perdía hasta un 22% de su luminosidad durante varios días.
Para entender la magnitud de esto, basta con decir que un planeta del tamaño de Júpiter bloquea apenas un 1% del brillo de una estrella como el Sol al pasar frente a ella. Entonces, ¿qué podría causar una disminución del 22%? No existe ningún planeta conocido, ni siquiera una cadena de planetas o una nube de asteroides, capaz de provocar una opacidad tan drástica sin dejar señales coherentes. Los científicos comenzaron a buscar explicaciones más convencionales. Se propusieron teorías como nubes de polvo gigantes, enjambres de cometas, fragmentos de planetas destruidos, colisiones cósmicas o incluso discos de materia desconocida orbitando la estrella. Sin embargo, ninguna hipótesis podía explicar completamente el comportamiento de la estrella, especialmente por la variedad y profundidad de las atenuaciones. Observaciones adicionales mostraron que la estrella también se estaba atenuando lentamente a lo largo de los años, como si algo estuviera acumulándose progresivamente a su alrededor. Fue entonces cuando una idea arriesgada pero fascinante empezó a circular en la comunidad científica y en los medios de comunicación. ¿Y si estamos viendo una megaestructura alienígena? La propuesta fue tomada con cautela, pero no descartada del todo. El astrónomo Jason Wright sugirió que, en un escenario puramente especulativo, el extraño comportamiento de la estrella podría ser causado por una estructura construida por una civilización avanzada para recolectar energía estelar. Este concepto no era nuevo. En los años 60, el físico Freeman Dyson propuso que una civilización lo suficientemente desarrollada podría construir una esfera de Dyson, una estructura colosal que rodearía completamente una estrella para capturar su energía. El planteamiento generó un intenso debate. Los científicos comenzaron a escanear la estrella en busca de señales de radio, emisiones láser u otras señales tecnológicas. Pero hasta la fecha, no se ha encontrado ningún indicio claro de inteligencia artificial o actividad extraterrestre. Sin embargo, la falta de pruebas directas no descarta automáticamente la posibilidad. Si una civilización tan avanzada es capaz de construir una megaestructura estelar, también podría ocultar o enmascarar sus señales de manera intencionada, o utilizar tecnologías que ni siquiera somos capaces de imaginar. A pesar de que la hipótesis alienígena fue ampliamente difundida, la mayoría de los científicos ha optado por mantener los pies en la Tierra, buscando soluciones naturales al misterio. Investigaciones más recientes sugieren que el oscurecimiento podría deberse a estructuras de polvo muy finas, posiblemente generadas por procesos dentro del propio sistema estelar. Pero incluso esta explicación no es completamente satisfactoria. La forma en que la luz se atenúa, con irregularidades abruptas, y el hecho de que la estrella haya continuado su comportamiento errático durante años, deja muchas preguntas abiertas. Lo curioso es que no se ha encontrado ninguna otra estrella que muestre un comportamiento similar. Miles de estrellas han sido analizadas con la misma tecnología de Kepler, y ninguna ha presentado atenuaciones tan extremas, desordenadas y persistentes como la estrella de Tabby. Esto la convierte en una rareza cósmica. Si es un fenómeno natural, es uno extremadamente raro. Y si es artificial, entonces podríamos estar frente a la primera evidencia de ingeniería alienígena jamás observada, aunque aún no comprendida. El hecho de que nos hayamos topado con esta estrella precisamente ahora, en nuestra breve existencia tecnológica como civilización, plantea una posibilidad intrigante. O somos muy afortunados de haber observado este fenómeno en el momento justo, o bien hay muchas más estrellas como esta allá afuera, esperando ser detectadas con mejores instrumentos. En ambos casos, la implicación es enorme. El universo aún guarda secretos que desafían nuestras categorías y modelos. La estrella de Tabby nos recuerda que, a pesar de todo el conocimiento acumulado, apenas estamos rascando la superficie de lo que ocurre en el cosmos. Este caso ha impulsado nuevas misiones astronómicas, ha renovado el interés por la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, y ha obligado a los científicos a mantener la mente abierta ante lo inexplicable. Si bien es prematuro afirmar que estamos viendo una megaestructura alienígena, también es imposible ignorar que algo muy raro está ocurriendo, algo que no encaja en nuestras teorías actuales. Tal vez algún día descubramos que todo tiene una explicación natural.
O tal vez, sin saberlo, hayamos sido testigos de un indicio de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Sea cual sea la respuesta final, lo cierto es que la estrella de Tabí ha ampliado nuestros límites. Nos ha recordado que el universo no tiene la obligación de parecer lógico, y que en su inmensidad, aún hay espacio para el misterio, el asombro y quizás, lo imposible. La teoría más aceptada dice que el universo comenzó con el Big Bang. Pero, ¿qué había antes? Aquí es donde la ciencia actual tropieza. El tiempo y el espacio, tal como los entendemos, no existían. Algunos físicos creen que el Big Bang no fue el principio, sino un rebote de un universo anterior. Otros teorizan un multiverso infinito, donde el nuestro es solo una burbuja entre millones más. ¿Y si el tiempo no tiene inicio? ¿Y si el universo nunca fue creado, sino que siempre ha sido? A pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, hay rincones del universo que permanecen cerrados. Como si el cosmos tuviera secretos, que aún no estamos listos para conocer. Y tal vez esa sea la verdadera maravilla, no saberlo todo. Porque en la búsqueda, en la duda, es donde nace la curiosidad humana. Pero una cosa es segura. Cuanto más miramos al cielo, más claro está que no entendemos casi nada. Si este vídeo te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte los próximos misterios que exploraremos juntos. Y recuerda, el enlace en la descripción te lleva a un universo paralelo de conocimiento. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces, mantén la mirada en las estrellas.